¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver en dos videos, vamos a hablar de pliometría, eh, algunas cosas que ya tienen su historia y ya tienen sus años, pero que se ha transformado en los últimos tiempos en un arma poderosísima para la mejora, para que el deportista sea explosivo, sea potente, sea reactivo. Y en el deporte hoy eso es fundamental. Está cambiando muchísimo la dinámica de los deportes, sobre todo los deportes conjuntos, pero los deportes individuales no se quedan atrás. Entonces, te sorprenderías viendo la bioenergética de muchos deportes que hemos visto en otros videos, por ejemplo, de planificación. Cada deporte tiene su especificidad, pero por ejemplo, los deportes conjuntos han cambiado muchísimo los reglamentos y eso ha ido evolucionando hacia una dinámica cada vez más alta de intensidad y que esa intensidad se repite muchas veces. En el deporte individual, durante muchísimos años, el concepto número uno era entrenar en base al volumen y hoy en día ese paradigma cambió, en los últimos 15 años cambió y hoy se está entrenando mucho sobre la intensidad, sin descuidar el volumen, pero se está haciendo mucho foco en los trabajos de intensidad. Y no importa si el deportista, su especialidad es fondo o es velocidad. Si es velocidad, se cae maduro, pero si es de medio fondo, fondo, están buscando ser cada día más potentes y más explosivos. Las fibras rápidas están jugando un papel primordial. Entonces, vamos a ir desarrollando, te voy a ir contando cosas que tienen que ver un poquito con la historia, que es lo que a mí me gusta mucho contarte, entender de dónde vienen las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No te olvides que tenés un canal, que tenés muchos videos para, para ver, que podés interactuar a través de algún mensaje, algún comentario, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, en este pequeño video, ¿qué vamos a, qué vamos a ver o de qué vamos a hablar? Bueno, fundamentalmente el concepto, el origen, el ciclo de estiramiento-acortamiento, cómo se clasifican los ejercicios, si le tenemos que poner algún nivel, ¿sí? Algunos le llaman nivel uno, nivel 2. Nosotros lo vamos a hacer básico, intermedio y avanzado. Alguna metodología de trabajo y después en un pequeño video más corto que este vamos a hablar exclusivamente del test de Boja. Entonces, desde el punto de vista conceptual, vas a encontrar que, perdón, vas a encontrar que pliometría es una mezcla de dos palabras donde una habla de metraje o de longitudes y la otra del aumento o de la medición de esa longitud. Entonces, el término pliométrico, como ves en pantalla, tiene como una mezcla de dos palabras, ¿no? Donde estoy buscando longitud, altitud, buscar la métrica, cómo medir esa métrica, ¿sí? Y cómo medir esa mejora, dije eh, perdón por la redundancia, pero lo que tengo que medir es cuánto mejoré, en alto, en largo, de eso se trata la pliometría, que siempre lo relacionamos con un salto, por eso el dibujito, para hacértelo más fácil. Desde el punto de vista fisiológico, tenemos el ciclo del estiramiento del acortamiento, donde hay una contracción muscular en una fase concéntrica y excéntrica, que el salto es el ejemplo número uno, porque vas a ver ahí en la foto la fase excéntrica y concéntrica, y la resultante es un salto. Pero también un trabajo pliométrico puede ser un trabajo que tenga que ver con el tren superior, con un lanzamiento, con un golpe, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del origen de la pliometría, tenés un montón de autores que han trabajado, desde el doctor Margaria, desde Satsiolsky, Berjojansky, Bosco, Bompa, Pompa a su modo y a su manera de ver las cosas. Los americanos por ahí tienen una visión muy particular de la pliometría, bastante diferente a lo que nosotros, por lo menos en Argentina, gracias a Horacio Anselmi, entre otros, nos han inculcado la pliometría desde el punto de vista de lo que se hacía en la Unión Soviética. Por eso tanto Satsiorki, Bergoyansky, Bordanchuk, bueno, una serie
de entrenadores muy importantes. Más acá en la región latinoamericana, Matsudo, que se encargaba de ver cómo eran los trabajos desde el punto de vista anaeróbico a láctico, se lo hablamos desde, y lo relacionamos desde los sistemas energéticos, ¿no? Entonces, esto que hablábamos hoy del ciclo de estiramiento-acortamiento, cómo se refleja, ¿sí? Con un componente elástico, esa reacción previa, ¿sí? Que tiene que tener también una relación directa con el reflejo miotático, todo esto a nivel neural, pero que se traduce en un movimiento, entonces hay una cuestión neuromuscular. Bueno, nada, es un apartado realmente fascinante, pero que nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero te lo voy mostrando. Lo que te decía, el profesor Margari en la década del 60, más o menos al mismo tiempo que Bergoyanki en la Unión Soviética, que era el jefe de los entrenadores de los equipos de salto y de lanzamiento de la Unión Soviética en esa época, cómo ya estaban involucrándose y viendo la mejor manera de conseguir resultados óptimos para sus deportistas a través de este sistema de trabajo, ¿sí? Donde lo que básicamente se buscaba era generar la mayor producción de potencia en el menor tiempo posible. O sea, quizás no apliques tus mayores niveles de fuerza, sino que vos lo que tratás de hacer es optimizar en el menor tiempo posible. Y estamos hablando de milésimas de segundo. Por lo tanto, los gestos explosivos como los frenos, como los arranques, como lo viste en otros videos con los derivados de levantamiento olímpico, tenés una batería de ejercicios muy importantes en los cuales vos tenés que reclutar gran cantidad de unidades motoras y reclutar las fibras rápidas que vos necesitas para ese gesto explosivo. Un cambio de dirección, un freno, un salto, el aterrizaje del salto, eh, un lanzamiento, por ejemplo, un saque lateral de fútbol, el lanzamiento del mariscal de campo en fútbol americano, el lanzamiento del béisbol, el bateo del béisbol, eh, la partida de atletismo desde los tacos o mismo de los cubos de salida en natación, las vueltas americanas en natación, que no es ni más ni menos que un salto contra la pared de manera horizontal. Es una serie de cosas que cuando empezás a analizar deporte por deporte decís, hay un montón de gestos explosivos, el saque del tenis, bueno, innumerable, una patada de taekwondo, una piña en boxeo, el lance en judo, y podríamos estar un montón de tiempo más. Entonces, ahí tenés en claro cuáles son las fibras musculares que vas a utilizar, ¿sí? Y fíjate que en ese cuadro rojo vas a ver las características, y fíjate que el volumen de entrenamiento habla de mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy entrenando altos niveles de calidad. No me interesa cantidad, sino calidad de ejecución en el menor tiempo posible, con el mayor reclutamiento de unidades motoras y de fibras musculares rápidas, explosivas. Desde el punto de vista de los ejercicios, bueno, acá vamos a diferenciar tres tipos de categorías: los básicos, los intermedios y los complejos. Vamos de lo simple a lo difícil, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Y como verás, las cualidades físicas intervinientes, eh, quizás lo puedas relacionar con la pirámide de Bergoyanski del alto rendimiento, donde la fuerza estaba en el centro de esa pirámide y agarraba de un lado la velocidad y de otro lado la resistencia, y todo eso confluía en un gesto explosivo coordinado. Bueno, fíjate que acá pasa lo mismo. La fuerza es el eslabón que une a la velocidad con la coordinación. Por lo tanto, para ser reactivo, para ser una persona explosiva, tengo que ser fuerte. Y cuando hablo de fuerza, hablo de altos niveles de fuerza máxima. No estamos hablando de hipertrofia, estamos hablando de altos niveles de fuerza máxima. Por lo tanto, esos niveles de fuerza máxima se deben traducir en un gesto rápido y coordinado, fluido, que sea eficiente desde el punto de vista motor. Por lo tanto, acá estamos hablando de tipos realmente que necesitan poner en juego altos niveles
de calidad motriz. Y esto es ideal en edades infantiles y juveniles, porque después, cuando estos deportistas ya hayan terminado su fase de formación y estén consolidados, esto es mucho más simple a la hora de entrenar y de ejecutar un gesto motor de cualquier deporte. Entonces, fíjate algunos ejercicios de los básicos, que pueden ser salto en el lugar, una pierna, dos piernas, desplazamientos cortos, frenos, cambio de ritmo, cambio de dirección. ¿Ok? Si lo tengo que enlazar en una planificación, fíjate ahí cómo esa planificación comienza en edades tempranas, en la escuela primaria, 6 años, y se va acompañando, ¿sí?, en toda la formación hasta la especialización inclusive y el alto rendimiento. Por lo tanto, algo que vos aprendiste en edades de mini deporte, lo vas a seguir repitiendo a lo largo de toda tu vida deportiva. ¿Ok? Cuando pasamos a los ejercicios intermedios, ya estamos hablando de saltos en longitud, saltos en altitud, saltos, los famosos triples saltos, o lo que se llama bounce, las cuestiones que tengan que ver con la coordinación, en un step, en una escalera de agilidad, en un cuadrilátero de agilidad y coordinación. Y aquí mismo también se va enlazando estos ejercicios intermedios con los básicos que te mostré recién. Entonces, fíjate, tenés lanzamiento de balón medicinal, o sea, involucras al tren superior, saltos a dos piernas, salto a una pierna, saltos en diferentes direcciones, saltos laterales, saltos hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. Bueno, en realidad toda una serie de combinaciones de saltos con ejercicios de coordinación y de agilidad que impliquen una mejoría en la calidad de movimiento. Ni hablar los ejercicios complejos, que acá estamos buscando ya un modelo de ejecución sumamente superador. Estamos hablando de los saltos en profundidad, estamos hablando de los saltos con contramovimiento, ya estamos hablando un salto combinado con un sprint, o un sprint combinado con salto y otro sprint con frenos y cambio de dirección, en situaciones reales de juego. Ya estamos avanzando en un lugar donde dentro de esa planificación estamos en una etapa de especialización y de alto rendimiento. Si te pones a analizar este modelo de planificación, como que se van enlazando, se van encadenando los contenidos y te fijas que cada vez que vas evolucionando y vas pasando de etapa, las cosas se van complicando, pero nada sería fácil o simple en esta etapa de especialización de alto rendimiento sin las etapas previas en las cuales te mostré cómo se planifican los ejercicios simples y los ejercicios intermedios. Quédate, vas a ver en el próximo video el test de Carmelo Bosco y cómo este test vino a cambiar una forma de ver y una forma de medir objetivamente la capacidad de salto de tus atletas.